somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Somos Sur. Hoy vamos a hablar de la pornografía como una manifestación de violencia sexual. También vamos a hablar, por cierto, de violencia de género, cómo está la situación, cómo se combate desde el mundo de los juzgados de violencia de género, porque tenemos con nosotros a alguien, una de las mayores expertas en violencia de género que hay, yo diría, en todo el Estado, no solo en Canarias, a la magistrada Auxiliadora Díaz, que es titular de juzgado de violencia de género de Las Palmas de Gran Canaria y además es directora del Observatorio Iberoamericano contra la Violencia de Género. Auxiliadora Díaz, gracias por estar en Somos Sur. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, estamos grabando esta entrevista con motivo de su participación en un Congreso Internacional sobre la Violencia que se celebró en el Teatro Víctor Jara, donde estamos, de Santa Lucía de Tirajana, y usted daba una charla que el título era La pornografía como manifestación de la violencia sexual. Eso que parece, digamos, jugar a la fantasía sexual no es lo que parece, no es una fantasía sexual, defendía usted en la charla que tuvimos oportunidad de seguir. Es una manifestación de la violencia sexual que a su vez la violencia sexual es violencia de género, en el sentido amplio de que la violencia de género, tal y como establece nuestro convenio de Estambul, que fue ratificado por España en 2014, viene a decir que es cualquier acto de violencia que se ejerce a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y si vemos la pornografía, vemos como las mujeres somos objetos de deseo respecto del hombre. Entonces muchas veces se piensa que todo aquello que vemos en la pornografía es algo totalmente ilusorio, es algo inocuo, es algo que no está ocurriendo de la manera que ocurre, cuando en realidad lo que se está ejerciendo es violencia sexual en directo y totalmente tolerada por parte de la sociedad. Porque los contenidos pornográficos cada vez son más, los canales como Pornhub, de los que más se ven. Usted hablaba en la charla de 20 y pico mil millones de visitas en un año, ¿no? En ese canal. Ha ido incrementándose desde el año 2016 hasta el año 2019, antes de la pandemia, y en el 2019, pues la propia página lo que hace es que publica que ha tenido 42.000 millones de accesos. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Después llama la atención que en la época de la pandemia, cuando todos nosotros sabemos, bueno, y se decía que el incremento de la pornografía, como consecuencia, hubo más consumo de internet en general, claro. Consumo, casi un 62%. A partir del año 2019 no han vuelto a poner ningún tipo de datos. En el año 2022 pusieron datos, pero pusieron datos de los ítems donde más la gente se picaba, pero no decía ya cuánto o cuál es el número de visitas que han tenido. Y en esos ítems donde más visitaba la gente, uno de ellos era el sexo grupal. Auxiliadora, ¿hay datos que digan, informes que demuestren que hay una relación causal del consumo de pornografía donde hay actos digamos, grupal, entre tríos, cuartetos, donde muchas veces es una sola mujer y son 3 o 4 hombres, y el aumento de la violencia sexual, de las violaciones en manada? Yo creo que sí, yo pienso que existe una interrelación importante. Primero, porque la violencia, es decir, la pornografía está totalmente invisible, está tolerada, está subvencionada, es algo que se entiende que es libre, ¿vale? Que la mujer lo hace de forma libremente. Entonces, tiene íntima relación porque si nos encontramos en ese grupo que establece esa página, hay muchas páginas, pero esa página, la Pornhub, viene a establecer que los grupos, el tema de el sexo, el sexo en grupo en distintos tipos, pues se ha incrementado en 10%. Por lo tanto, yo creo que los que consumen pornografía consideran que eso es lo normal y que eso se puede hacer y que no es nada reprochable y que por lo tanto da consecuencias, en definitiva, a ese incremento de... Y que además cada vez lo ven menores de edad más pequeña, de 7 y 8 años está siendo ahora al inicio, cuando la pornografía que había antes de estas de revistas pornos, que no tenía este nivel y que no tenía estas connotaciones sexuales, sino más bien era muestra del cuerpo de la mujer, era más erotismo, digamos, se empezaba ya más adolescente, con 15, 16 años, ahora con 7 y 8 años. Sí, ahora mismo hay un estudio de Joyce Ballester del año 2018, donde habla que el primer acceso que tienen en España los menores es a los 8 años, pero ahora mismo, en el año 2023, en Estados Unidos,
pues 2 autores acaban de decir que hemos bajado ya a los 7 años. Claro, todos pensamos o decimos que si mi niño no va a tener ningún tipo de acceso porque yo lo protejo y demás, sí, pero nos olvidamos que ese tipo, decir lo que son las TICs, se llevan inmediatamente, las redes sociales se llevan a lo que es el colegio, ¿no? O cuando van a ir de ocio a algún cumpleaños. Claro. Y por lo tanto esa es la forma de acceso que tienen. Sí, porque hay padres y madres, digamos, con más responsabilidad, que no dejan pantallas, que no dejan hasta que tienen 16, 17 años teléfonos móviles, pero siempre hay un amigo que lo tiene, más joven, ¿no? Claro, eso da lugar a que hay un incremento importante, repito, el primer acceso a la pornografía y entender que eso es lo normal. Como si eso fuera sexo, digamos. Sí, como si eso fuera sexo y además como que es lo normal, la forma normal que yo tengo como mujer para comportarme en el ámbito íntimo, igualmente los hombres, la forma que tienen de acceder. Otra cosa muy preocupante es que en el mismo informe se habla de que el 91% de los adolescentes de 11 a 17 años, si no todos los días, todas las semanas tienen acceso a la pornografía. O sea, consumidores habituales de pornografía, que tiene además unas consecuencias en la salud que decía usted en la charla, que tenía que ver, ¿no?, con la adicción, con problemas cognitivos, neurológicos y demás, ¿no? La adicción, es decir, disfunciones sexuales. ¿Y usted ha notado en su juzgado, en el juzgado de violencia de género, ha notado más denuncias de violaciones grupales en Gran Canaria? Que ahora mismo nosotros, como juzgados de violencia sobre la mujer, donde no se ha implementado todavía el Convenio de Estambul, desde mi punto de vista, en cuanto que habla que la violencia de género es aquella que se ejerce contra la mujer. Claro, pareja o expareja. De ser mujer y solamente me han dado la competencia en el ámbito de la pareja, se me sale. Yo creo Claro. que eso debe ser objeto de competencia de los juzgados especializados y que, por lo tanto, no tengo datos. Tampoco existen datos de forma certera sobre cuántas denuncias hay de delitos contra la libertad sexual. Lo que sí sé es que hay muy pocas condenas en materia de delitos contra la libertad sexual, lo que significa que la sociedad no está concienciada en ese sentido y considera que, bueno, pues que todavía siguen manteniéndose los estereotipos típicos sobre las mujeres y sobre los hombres. Que aunque diga que no, significa sí, que el hecho de que vaya con ropa ajustada y demás me permite a mí como hombre, en cuanto que no me puedo reprimir mis impulsos, me permite la posibilidad de poder acceder a cualquier cuerpo, que a su vez tiene relación con la propia pornografía, porque en la pornografía no hay consentimiento de la mujer. No existe ningún tipo de frustración masculina porque las mujeres siempre van a decir que sí. Pero usted habla de que casi hay pocas sentencias condenatorias. A nivel... Claro, pero eso significa que hay machismo en el mundo judicial, porque la sentencia la ponen ustedes, los jueces y los magistrados. El machismo existe en toda la sociedad. Es algo estructural que existe en la sociedad y en todos los operadores jurídicos y en todos lados, es decir, no es algo que sea específico del ámbito judicial, sino que es algo que está en la propia sociedad, es algo estructural. Por lo tanto, es necesaria formación específica en perspectiva de género y por lo tanto tenemos que avanzar, igual que estábamos con la ley inicial, con la ley orgánica 4 de 2008, pues de la misma, 2004, de la misma manera tenemos que aprender de esa ley del sí es sí que tanto se habló y que entender de que la violencia sexual es violencia de género y que es algo que se encuentra en la sociedad que está tolerado, igual que la prostitución, igual que la trata de seres humanos, que creemos que es algo voluntario, al igual que la pornografía, y que es algo totalmente inocuo y que nosotras las mujeres, de forma voluntaria y con nuestro consentimiento, accedemos a nuestro cuerpo de la manera que queramos, cuando en realidad es lo que nos están transmitiendo a través de la violencia simbólica. Ha nombrado usted la ley del sí es sí, recordemos que se hizo en la legislatura pasada con un ministerio en manos de Irene Montero de Podemos, con dos lecturas absolutamente distintas, una desde la derecha y la extrema derecha que planteaban poco menos que se hizo la ley para sacar a violadores a la calle, y otra desde Podemos que planteaban que lo que había era un machismo judicial tremendo que retorcía la interpretación de esa ley y que eso llevaba a que, digamos, revisaran las penas de condenados por violencia. ¿Cuál es su opinión entre esos dos extremos? No, en esos extremos no, mi opinión no tiene nada que ver con esos dos extremos. Yo creo que, por un lado, hay que decir que la ley es totalmente loable, es una ley necesaria y que el legislador español no es un capricho que haya realizado eso, ni algo que se le haya ocurrido, sino simplemente es implementar el Convenio de Estambul, que fue ratificado por la mayor parte de los... Y entre ellos por España, claro. España, y tiene que dar cumplimiento. Y además, en toda Europa rige el consentimiento, es decir, no estamos hablando de cosas diferentes. Cosa diferente es el tema de la
el tema de las penas, ¿no? El tema, Sí. el problemón que hubo A la hora de con cambiar las penas por los baremos, por cambiar... importante, Claro. porque no hay que decirle otra cosa, sino es un error importante a la hora de establecer las penas de manera inicial. Claro, porque lo que eso ha dado lugar a Eso que se corrigió al final. Sí, se corrige, pero todo aquello que surgió en aquel momento se sigue aplicando la ley más beneficiosa. Ya, porque claro, recordemos que fue que al revisar las penas, al haber nuevos tipos de delitos, que se reducía también en unos delitos que no habían y otros que habían, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que cambió fundamentalmente para que la gente en medio de todo ese ruido se pueda enterar? La idea del sí es sí es que hasta entonces, pues se sabe además por expertos, por estudios, que las víctimas muchas veces se quedan en shock, se quedan bloqueadas, no dicen no, entonces a lo mejor ni siquiera hay huellas de violencia y por tanto eso cambia, que si la mujer no dice que sí, no es sí, ¿no? Y que en cualquier momento la mujer puede decir que no. Claro que sí, lo que está claro es que si yo digo sí en un primer momento, pero en medio del camino digo que no, es un no. Ese es el tema. Eso es lo que se tiene que aprender. Y ahora todo el mundo habla de que si es necesario un contrato para prestar consentimiento en cada uno de los actos. No vamos a eso tampoco. Todo el mundo, y no hace falta que exista esa ley, sabe cuando alguien quiere tener contacto contigo y cuando no lo quiere tener. Y cuando lo quiere tener y de repente dice no, es que es no. Es decir, no hay más que hablar de eso. Y decir que todo gira sobre el consentimiento. ¿Vale? No solamente España, repito, sino toda Europa. Lo que pasa es que se ha focalizado en España por el problema Por que esa ley. hubo de la mala de la equivocación por parte del legislador a la hora de establecer las penas. Y en estos momentos usted, que lleva tantos años en el juzgado de violencia de género, faltan recursos que hay que cambiar. ¿Qué le pediría usted al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial? Yo le pediría, ¿Faltan medios? ahora mismo el tema de la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, desde mi punto de vista, es algo que hemos nacido totalmente colapsados. Hemos sido colapsados porque tenemos todos los partidos judiciales menos San Bartolomé. Y somos solamente 3 juzgados de violencia sobre la mujer, ¿no? Hay 3 juzgados en la isla. No, hay 4, otro en San Bartolomé y 3 en Las Palmas. Ujú. Pero yo me pregunto que por qué no nos convertimos en juzgado de guardia. De tal manera que una persona que vive en Temisa va a tardar lo mismo o más que alguien que viva en San Bartolomé. Ujú. Los de San Bartolomé también se van a poder mover a Las Palmas cuando tengan un problema de menores o cuando tengan un tema contencioso o social. Yo creo que es mucho mejor trasladar este cuarto juzgado que se encuentra en San Bartolomé de violencia de género a la capital y convertirlos en juzgados de violencia de género de guardia de 9 de la mañana a 9 de la noche durante 3 días consecutivos. Eso va a impedir que la víctima tenga que ir a los distintos sitios, ¿vale? Porque primero va aquí, ¿vale? A su partido judicial y después tiene que ir a Las Palmas, esperando aquí y esperando en Las Palmas. Y sobre todo el nivel de asuntos que tenemos es un nivel que no se puede, diríamos, no se puede llevar de una forma óptima, ¿no? Es decir, no podemos Pero que falta más personal auxiliar. Usted en conferencias públicas ha dicho faltan psicólogos, por ejemplo, incluso están los juzgados. También falta Pero psicólogos. eso es imprescindible, ¿no? Es imprescindible, pero más imprescindible es que nosotros podamos atender a las víctimas con una calidad suficiente. Y repito, yo creo que la forma mejor para poder hacerlo sería a través de la creación del cuarto juzgado, que nos convertiríamos en juzgado de guardia, que estaríamos 3 días, que la víctima no tiene que pasar por distinto, y yo creo que no es tan difícil trasladar el que está aquí en San Bartolomé a Las Palmas y convertirlo en juzgado de guardia. Yo creo que para mí es la solución óptima. A día de hoy estamos colapsados. Tenemos muchísimo trabajo que es que no nos da tiempo ni siquiera de poder sacarlo. Entonces supone un sacrificio tanto de la plantilla como también de los propios operadores, el Ministerio Fiscal y como lo que son los jueces y juezas. Y eso yo creo que debe ser objeto de revisión. Dirige usted el Observatorio Iberoamericano contra la Violencia de Género, donde pues ahí participan gente de toda Latinoamérica, de España. En estos momentos usted está empeñado además que se mantenga, que su sede sea en Gran Canaria, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del observatorio? El observatorio ha nacido con una finalidad clara de unificar datos. Es decir, un grave problema que tenemos en materia de violencia de género es que existen los datos según el país de una forma totalmente dispersa. Entonces, empezar por esa unificación de datos y servir este observatorio pues como, diríamos, asesor, ¿no? o poder colaborar con los distintos países para poder llevar a cabo una unificación de criterios y con esa unificación de criterios crear una legislación unitaria. Sé que es un proyecto muy ambicioso, pero bueno, no se hará en 1, ni en 2, ni en 10 años, pero bueno, tenemos que empezar en algún momento. Yo creo que es una idea bastante importante, ha sido totalmente acogida en el Congreso de los Diputados de España
Y repito, la sede se encuentra aquí en Gran Canaria y se va a quedar aquí, en Gran Canaria. Acaba usted además de estar en Roma, ¿no? Una conferencia que tenía que ver con los niños, con las niñas. ¿Es distinto el tratamiento cuando la víctima de la violencia sexual es menor o incluso cuando el culpable de la violencia sexual es menor de edad? ¿Hay que tratarlo de forma distinta y se les trata de forma distinta desde los juzgados? Yo creo que sí, bueno, existe un juzgado especializado de abuso a la infancia, ¿no? Pero de todas formas, aparte de eso, yo sí que creo que en el ámbito de la violencia de género tenemos una clase de niños y niñas que son víctimas de esa violencia de género. Y cuando hablo de víctimas, son víctimas directas, no son testigos de la violencia. Son víctimas por el simple hecho de vivir en un ámbito propio de donde se produce la violencia de género, aunque a ellos no los toquen. Claro. Y siempre se ha entendido que mientras no los toquen, no son víctimas, no, perdona, son víctimas por el hecho de vivir en un espacio donde se ejerce violencia. Claro, porque en el balance... Y el interés superior del menor, eso es lo que ocurre y mucho en relación con el artículo 94 del Código Civil en materia de suspensión de visita, el interés superior del menor no es porque el solo hecho de la paternidad biológica por sí sola no es elemento suficiente para que usted tenga derecho a contactar con su hijo. ¿Por qué? El interés superior del menor es que éste viva en un clima totalmente libre de violencia. La creación, o lo que hemos pensado durante mucho tiempo, y de hecho a nivel judicial del Tribunal Supremo de la Sala Primera, era que el interés superior del menor es relacionarse con ambos progenitores. No, en el ámbito de la violencia de género eso no puede surgir. ¿Por qué no puede surgir? Porque es un menor víctima de la violencia de género. Usted defiende, y lo dice mucho en muchas entrevistas y en conferencias, que un maltratador no puede ser un buen padre nunca, jamás. No puede ser que solo sea maltratador con la esposa y con los hijos no. Fíjate, cuando nosotros decimos que un señor padre o la pareja de la madre ha agredido sexualmente a uno de los menores que convive en el domicilio, todo el mundo lo considera súper reprochable, ¿verdad? Sí. Todo el mundo decimos, no hay problema en que se alejen, en que no tenga visitas, en que no tenga comunicación. Pero yo me pregunto, ¿por qué no hay el mismo reproche cuando estamos hablando de un menor que es víctima de violencia de género, que puede sufrirla solamente por el hecho de vivir dentro, o bien porque directamente también se le están cometiendo los actos? No, piensan que es un buen padre. Claro. Como si separaran la violencia, como si dijeran, no, solamente es conmigo. No, es que solamente contigo no. Si es violento contigo y lo será con los demás. ¿Pero eso ya está en la ley o eso usted lo cree y lo aplica o puede haber juzgados que permitan que el menor de un padre que ha matado a su madre, el padre pueda seguir con el chiquillo? Hombre, yo creo que en un extremo tan grande, yo creo que todos estamos bastante concienciados. Pero no le hablo de conciencia, digo, ¿se podría permitir un juez? El artículo 94 del Código Civil habla de la obligatoriedad. ¿Qué pasó? Que se planteó la inconstitucionalidad. Y desde mi punto de vista, el Constitucional ha sido bastante tibio en ese sentido y deja a la discrecionalidad del órgano judicial el hecho de la suspensión o no. Y yo en ese sentido, repito, para mí la regla general es la suspensión de la violencia. Y habría que quitarle patria potestad incluso y tutela, todo. Y excepcionalmente, en casos muy excepcionales que también se dan y que los doy visitas siempre tuteladas a través de un punto de encuentro familiar y previos informes. Porque es que no podemos separar la violencia, de la misma manera que cuando se extingue la pena, al día siguiente el señor no es una persona violenta, es una persona violenta. Y por mucho que se haya extinguido la pena, no significa que esa persona tenga que tener contacto con esos menores. Pero aunque usted está hablando en esos términos tan rotundos y tan claros, sin embargo, en un congreso internacional dirigido por usted en Las Palmas de Gran Canaria, incluso habló un agresor sexual, no llegó a matar a él, pero había sido condenado por violencia por usted misma y usted le impuso unos cursos de reinserción y la reinserción en determinados niveles de violencia es posible. Usted lo ha visto porque además ese señor agradeció el papel que usted tuvo, ¿no?, en esa condena. ¿Es posible la reinserción? Yo sí creo en la reinserción, no al 100%, pero bueno, yo creo que sí es posible y debemos creer en ella. Y sobre todo tenemos que tener también programas, tal y como dice la Directiva 2024 de 24 de mayo de este año, de la Directiva Europea sobre Violencia de Género, viene a decir que es necesario establecer programas de los hombres. Hemos enfocado todo en la mujer, pero nos olvidamos de que esos hombres vuelven a la sociedad una vez que han cumplido la pena y vuelven a acoger a otra víctima y repiten comportamiento. Por lo tanto, es necesario atender y, en definitiva, reeducar
a esos hombres, ¿no? Que son reincidentes en el ámbito de la violencia. Queda mucho por hacer sin duda, pero bueno, se ha avanzado desde que, es curioso, por usted en el año 2022 el Colegio de Abogados de Salamanca le daba el premio Beatriz Galindo, que rinde homenaje a la primera mujer víctima de violencia de género a la que le reconoció Francisco Peraza. Ha tenido 2 premios. En Francisco Peraza también recibió un premio que se trataba que se había divorciado y víctima de violencia de género, ¿no? Sí. Hicieron 400 años el año pasado. Ni más ni menos, o sea que es realmente curioso. En Alcalá de Henares creo que era, ¿no? Me había confundido yo con Beatriz Galindo, que es otro personaje también y que también se le dio ese premio a usted. Queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que más queda en el terreno de social? ¿Usted cree que el hecho de que ahora mismo exista en las instituciones una fuerza política negacionista de la violencia de género, que haya jóvenes que votan a esa fuerza política, significa que hemos dado un paso general atrás en la sociedad, o es optimista? Hombre, yo soy optimista de naturaleza, pero lo que sí está claro es que el negacionismo hace mucho daño, y hace mucho daño porque simplemente hay que ver datos objetivos. Es decir, yo cuando me empiezan a discutir cosas digo, mira los datos, a ver cuántos hombres han sido maltratados por las mujeres y cuántas mujeres han sido maltratadas por los hombres. Es decir, decae de una manera absoluta. ¿O cuántas denuncias falsas hay? Un 0,01%. En cambio, en el ámbito de los seguros hay un 38% y nadie se rasga las vestiduras. Entonces, ahí es donde vamos, a los datos. Tenemos que adoptar políticas públicas, pero con datos que sean veraces. Solamente con datos veraces, para ver realmente cómo se encuentra en la realidad, se pueden adoptar políticas públicas para erradicar los diferentes tipos de violencia. Es la única manera. ¿Y cuál sería el papel en la educación? La educación es fundamental, la educación es fundamental, pero también es verdad que dejar todo el peso en manos de la familia, yo pienso que es algo mucho más global, a través de los medios de comunicación, a través de las series, de la televisión, a través de la música, ¿no? Si tenemos que hacer mucho, porque hay una cosa que se llama violencia simbólica, que nos la comemos hasta con los anuncios mismos. Si te fijas, hasta el otro día quien conducía siempre el coche era un hombre, no una mujer. Si te das cuenta que los temas de lavar la ropa y ese tipo de cosas, siempre era la mujer. Ahora se pone un hombre también, pero si te fijas en los productos del baño, a quien ponen es una mujer. ¿Sabes? Es decir, estamos todavía con ese tema de cuidados, que por el hecho solo de tener ovarios, ya parece que te lo incorpora el tema de cuidados, cuidar a tus hijos y cuidar a los mayores. Y solamente por una cuestión biológica. Volviendo al principio de esta entrevista, volviendo a la pornografía, en el caso de la pornografía, además, según los datos que usted daba en esa charla en el Teatro Víctor Jara, el 80 y pico % de la violencia se ejercía sobre la mujer, ¿no? El sexo con violencia, pero la mujer siempre recibía los escupitajos y los golpes, ¿no? La asfixiada, sí. Lo que vemos en la pornografía es real, no es fantasía. Se ejerce violencia sexual en directo y tolerada. No es algo de fantasía como si no ocurriera nada. No. Se ejerce de forma violencia sexual. ¿Y cómo se puede combatir desde los juzgados eso? Porque claro, es una imagen, ¿alguien podría denunciar eso? Hombre, necesita siempre la denuncia por parte de la víctima, ¿no? Claro. Claro, si no hay una denuncia de víctima no se puede hacer nada. Pero si alguien sale, digamos, de la pornografía, y presenta una denuncia, se podría llevar adelante el tema. Presenta una denuncia dependiendo de qué hechos me estés hablando, ¿sabes? Es decir, si fueron consentidos, porque generalmente te harán firmar algo con tu consentimiento, claro. ¿me comprendes? Si está con el consentimiento, pues no podemos hacer nada. En caso contrario, sí, por ejemplo, lo que te comenté del año 2021, ¿no? Que se reunieron algunas, que fueron además condenados, los que eran representantes de Pornhub, juntamente con los que emitían, ¿no? Es decir, con los... Pero luego volvieron a las andadas, decía usted, ¿no? Volvieron a sacar... Porque claro, con lo que comentaba usted es que hay gente que ha estado ahí en esos canales, luego quiere hacer otra vida, cambiar de empleo, y le pedía al canal que les quitaran las imágenes, ¿no? El borrado y lo borraron y lo volvían a poner. Pasado un tiempo y le volvía otra vez a decir que se encontraba colgado, por lo tanto... es un grave problema. Y las OnlyFans es lo mismo que estamos hablando de la pornografía, es pornografía. Y ya vamos, una cosa sorprendente de su charla, las sexbots, las muñecas estas que se usan como mujeres para practicar el sexo y que se están fabricando y se han llegado a vender con imagen de niños. También, por tanto, como apología, digamos, de la pedofilia, ¿no? Pedofilia, sí señor. Y eso está totalmente prohibido en Estados Unidos, pero aquí todavía... si observamos el Código Penal, en el 189, dice que solamente sería delictivo cuando esté ese muñeco implicado en un acto sexual. ¿Cómo lo voy a acreditar? Claro. ¿Sabes? El muñeco no va a ser testigo. Sobre todo, yo lo que creo es que debería prohibirse la venta de ese tipo de
de sex box infanto, ¿no? Infanto. Y habría que tomar algún tipo de medidas también restrictivas de acceso a la pornografía a los menores. Bueno, se está planteando una ley en ese sentido, ¿no? Claro, se quiere legislar sobre ese asunto. Sí, me parece muy buena idea, sí, porque produce graves daños en la sociedad. Pues Auxiliadora Díaz, se nos acaba el tiempo en Somos Sur. Gracias por estar con nosotros y por haber venido además a este congreso en vecindario. Un placer estar siempre con ustedes y especialmente contigo. Y a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí. Volveremos en una nueva edición de Somos Sur, como siempre, hablando de estos asuntos, todo lo que tenga que ver con derechos humanos, con la igualdad y con el respeto a la libertad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Un saludo.